Damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada una de las personas que nos escuchan. A través de este medio, busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, llegamos con nuestro segmento Vivencias con propósito. Como siempre lo he dicho, pues Vivencias con propósito es cada una de las situaciones a las que nosotros llegamos en nuestro diario vivir por una u otra razón. Y esa una u otra razón es la que llamamos acción u omisión. Es allí donde nosotros empezamos a ver lo que el Padre tiene, lo que el Padre quiere con cada uno de nosotros. Es allí donde nosotros miramos qué es lo que tenemos que hacer, pero de acuerdo al propósito que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Cuando realmente estamos en esas situaciones complicadas, en esas situaciones difíciles, yo creo que es allí donde nosotros tenemos que entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cuál es la función, cuál es, digamos, el propósito de vida que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Y cuando decimos ese propósito de vida es el que el Padre tiene para mí, no el que yo he forjado a través de las necesidades que me ha creado el mundo, no el que yo he formado de acuerdo a todo lo que se ha dado en lo que es la parte humana, lo que es la parte material, sin tener en cuenta lo que es la parte espiritual. Aquí debemos tener en cuenta los propósitos de cada uno de nosotros son, son comunes. Son comunes y el propósito de cada uno de nosotros por parte de nuestro Padre Celestial es que tengamos la capacidad de multiplicar, de dar a conocer la palabra, de ser esos sembradores. Y es allí donde empieza de pronto nuestro conflicto, porque empezamos a escuchar las personas que nos están diciendo, es que tú por ser cristiano, tú tienes que ayudar a todo mundo, es que tú por ser cristiano tienes que ser perfecto. Y a raíz de todo esto nos hemos dado cuenta que al cristiano, al que se dice ser cristiano, es el que más le persiguen, es el que más le acusan. Y cuando mencionamos la palabra cristiano, entonces debemos entender como que es una persona perfecta, que es una persona con valores al 100%, que es una persona que no comete errores. Y de allí es donde nosotros como seres humanos tenemos miedo a dar ese paso de poder decir yo soy cristiano porque estamos siempre propensos a que nos critiquen, a que realmente estén tras de nosotros, a que nos estén estudiando, a que nos estén analizando como realmente si fuéramos extraterrestres. Quiero decirles a cada uno de todas las personas que nos escuchan, nosotros como cristianos, los que somos cristianos, que decimos ser cristianos, los que profesamos ser cristianos, somos humanos. Como humanos cometemos errores. Como humanos realmente faltamos algunos principios en ocasiones y esto no es de ocultar, esto no es de decir esto es mentira, esto no es de decir aquí vamos a tirarnos de santos, no, cometemos errores cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. Las mentiras están allí, la falta de fe está allí, la falta de creencia está allí también. Es por eso que el tema de hoy lo he denominado a quién tengo que ayudar o a quién debo ayudar. Porque realmente muchas personas se están formando a la idea de que el cristiano realmente puede hacer muchas cosas y el hacer muchas cosas realmente tiene muchos criterios y esos criterios realmente como cristianos, yo creo que el Padre nos lo pone a cada uno de nosotros, nos redarguye cuál es la persona a la que tenemos que ayudar. Y cuando estamos hablando de esa ayuda, estamos hablando pues de esa parte material, de esa parte económica, que es la que siempre nos están buscando. Porque hay que entender que como cristianos tenemos que darle la ayuda espiritual a toda la persona que lo necesite, a toda persona que lo requiera y a toda persona que esté interesado en alcanzar y en recibir esa ayuda. Debemos entender que cuando nuestro Señor Jesucristo está en la tierra, le preguntaba a alguien que quería, que quería sanar, realmente lo que le decía, le preguntaba, ¿qué quieres? ¿Qué te interesa? Decían, yo quiero ver, yo quiero caminar. Eso era lo que él decía, pero él nunca mencionaba si eres cristiano, si eres seguidor mío o no. Nunca se hacía pregunta y nunca le hacía esa pregunta. Ni siquiera lo juzgaba por lo que fuera. Solamente le decía, vete y no peque más. Vete y no peques más.
O sea, ya podía ver, ya podía caminar, le decía, vete y no peques más. Y sobre todo, le decía, no lo di a conocer a nadie. No lo di a conocer a nadie porque en un momento determinado, nosotros bajo esa parte del ego podemos tener en cuenta y podemos tomar eso que estamos haciendo como para engrandecernos, para creernos más que los demás. Ahora, esto no sucedía con nuestro Señor Jesucristo porque Él ya tenía una identidad muy clara, Él ya tenía una identidad muy definida. Y cuando él estaba claro en lo que tenía que hacer, ni siquiera necesitaba que alguien le diera las gracias, ni siquiera necesitaba que alguien lo glorificara a él porque ya sabía quién era, ya sabía por qué estaba, dónde estaba y cuál era la razón principal. Esa razón principal era de poder ayudar a las personas, pero teniendo en cuenta que esa persona quisiera recibir la ayuda. En ocasiones encontramos en nuestro alrededor muchas personas que están demandando ayuda de nosotros y esa ayuda realmente en ocasiones no es necesaria. No es necesaria, ¿por qué? Porque estamos tratando de quitarle esos dones, esos talentos a esas personas que están requiriendo ayuda y de pronto lo están requiriendo de una forma sencilla, de una forma fácil. ¿Cuál es la función de nosotros? Enseñar a caminar, enseñar a creer, enseñar a tener fe, enseñar a que esa persona vea esos dones y talentos que ella no ve, pero que realmente nosotros como cristianos sabemos que el Padre nos dio a cada uno de nosotros dones y talentos, que desafortunadamente no tenemos la idea de cómo activarlos. Y cuando no tenemos la idea de cómo activarlos, ahí es donde empezamos nosotros a depender de los demás, a pedir ayuda de los demás, a creer realmente que nosotros no somos lo suficientemente aptos, que no somos lo suficientemente capacitados para recibir lo que el Padre ya nos ha dado con anterioridad. No es que lo que yo esté pidiendo en el día de hoy se me va a conceder en el día de hoy. Lo que yo estoy pidiendo en el día de hoy se me ha concedido desde mi nacimiento. Yo llegué a la tierra con todo lo que yo necesitaba, lo que yo despilfarré, lo que yo he gastado de más aquí en la tierra, estando en la tierra y en propósitos no muy aptos, es porque el Padre ya me lo había dado para esto. Pero Él sigue confiando en mí, Él sigue creando, Él sigue creyendo en que yo soy ese ser maravilloso que Él creó. Él sigue creyendo realmente en que yo estoy dispuesto a ejecutar lo que es el propósito que Él tiene conmigo para muchas personas. Y ese propósito lo tengo que ejecutar de una forma clara para poder avanzar. Ese propósito es poder ir sembrando esa semilla que Él me ha dado, poder ir mostrando cómo vivo yo de acuerdo a lo que Él me ha dado. Yo lo que necesito ser es un reflejo, es un espejo, que cuando alguien se pare al frente de mí, lo que vea realmente es la obra que el Padre ha hecho en mí, que ni siquiera yo tenga necesidad de hablar, que ni siquiera tenga necesidad de recitarle tantos versículos bíblicos con capítulo y versículo, solamente que con lo que Él vea en mí, con lo que el Padre refleje en mí, sea suficiente para que esta persona empiece a creer, empiece a decir, yo quiero tener lo que yo veo en esa persona. Yo quiero vivir como esa persona vive. Es esa persona que no se preocupa por el mañana. Es esa persona que está enfocada en el hoy, en el ahora, porque realmente es lo que yo tengo en este momento. Él no quiere ver esas personas que están preocupadas por el pasado, que están diciendo yo fui esto, yo fui esto, yo fui esto, cometí muchos errores y el Padre no me va a perdonar. Cuando tú te enfocas en esa falta de perdón, según tú, es porque realmente estás retrasando el propósito del Padre. Tú no puedes avanzar si no estás convencido de tu identidad. Tú no puedes avanzar si no estás convencido de lo que el Padre ha puesto en ti. Tú no puedes avanzar si no crees realmente que el Padre está haciendo obras maravillosas en ti cada día, que el Padre te pone como medio, como reflejo para los demás, que el Padre te pone como ejemplo, que el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero nosotros nos es difícil aceptarlo. Nos es difícil aceptarlo, ¿por qué? Porque realmente, como dice 2 Corintios 4:18, dice, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida. Y eso es lo que debería pasar. No preocuparnos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará, que es temporal. Dice, al contrario, nos preocupamos
por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que es una vida eterna. Entonces, la parte principal no es enfocarnos realmente en lo que nosotros tenemos que hacer aquí, solamente por las ganancias materiales que tengamos. Lo que tenemos que preocuparnos es cómo mostramos, cómo enseñamos, cómo multiplicamos la palabra para poder disfrutar de esa vida eterna, que es lo único asegurado que tenemos. La vida eterna ya lo tenemos seguro, sabemos que aquí estamos solamente de paso, que aquí realmente esto es temporal, que este cuerpo es temporal. Y si alguna vez has dudado que este cuerpo es temporal o que vamos a existir acá poco tiempo, que el resto va a ser en la eternidad, ponte a pensar cómo eras tú hace 15, 20 años. Y cuando tú haces ese recuento, te das cuenta que tú podías caminar más rápido, que podías comer lo que tú quisieras, que podías hablar de lo que tú quisieras, que podías dejar de creer en lo que tú crees ahora, que podías dejar de tener fe. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo ese mundo pleno, pero a medida que vamos avanzando, el Padre nos está inculcando en lo que nosotros debemos enfocarnos. El enfoque es la vida eterna que tendremos con Él. Ese es el enfoque prioritario, ese es el enfoque mayor. Poder avanzar, poder crecer de acuerdo a lo que Él nos está mostrando. Y cuando nosotros estemos claros en que lo que estamos haciendo correcto, lo estamos haciendo para ganar la vida eterna, vamos por ese buen camino. No estamos hablando aquí de que yo tengo que hacer esto para poder alcanzar lo que el mundo me dice que yo tengo que alcanzar. Es un caso, digamos un carro, una casa, dinero, posición social. Eso es temporal. La posición social te la das tú mismo. La posición social no te la da el dinero. La posición social no te la da la sociedad. Tú puedes tener una posición social y estar en los mejores clubes que existen en tu país o en tu ciudad. Pero si tú no te sientes con una identidad clara, allí, en ese club donde tú estés, te vas a sentir incompetente, te vas a sentir que no estás a nivel de esas personas. Pero cuando tú tienes la identidad clara y definida, tú sabes cuál es tu propósito, estés donde estés, tú te vas a sentir superior, te vas a sentir que está de acuerdo a lo que el Padre ha hecho en ti. Y cuando estoy diciendo te vas a sentir superior, no estoy hablando de que podamos degradar a las demás personas. Es poder decir, este soy yo, el Padre me hizo así, tengo estos privilegios, los voy a disfrutar y los voy a dar a conocer. ¿Por qué? Porque el Padre siempre te da de sobra, te da extra, para que tú vivas plenamente y para que realmente tú alimentes a los demás de una forma u otra, sea material o sea espiritualmente. Aquí nosotros debemos entender que nosotros pasamos por infinidad de dificultades y hemos pasado por infinidad de dificultades a través de toda nuestra vida. Pero, ¿qué pasa? Que aún al día de hoy tú sigues estando vivo. Y sin importar las consecuencias, sin importar las falencias que hayas pasado hace muchos años, aún estás hoy vivo. Muchas personas, de pronto las que tú conoces, han muerto en ese trayecto, en ese proceso de vida, pero tú aún estás vivo. Eso es lo que realmente tiene que mostrar lo que es lo principal, lo que es el hecho de poder compartir tu vida con Jesucristo, de llamarte cristiano. No temas a llamarte cristiano. Cometemos errores, sí, pero es que para eso tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye. Para eso tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos lleva donde nosotros tenemos que estar. Sin mediocridades, sin hipocresías, sin depender de los demás. Él te da la suficiente capacidad para que tú dependas de tú mismo, para que realmente tú dependas de lo que Él te ha dado. Tenemos que ser completamente dependientes, pero del Padre, no de esa persona que tenemos alrededor, no del dueño de la empresa para el que trabajamos, no de esa persona que nos presta el dinero, no de ese dinero que siquiera nosotros tenemos en nuestra cuenta o en nuestro banco o en nuestro bolsillo, porque ese dinero es un simple papel. Como seres humanos le hemos dado un valor tan grande al papel que el mundo gira a través de ese papel. Pero nosotros no debemos ser así. Debemos entender que estamos de paso, que realmente no estamos aquí para la eternidad. Estamos aquí solamente para que nosotros disfrutemos lo que tenemos, lo que el Padre nos ha dado,
y poder llevar el mensaje, ese mensaje de salvación, ese mensaje de vida plena por la cual tú deberías estar pasando en este momento. Y si tú no estás viviendo esa vida plena, deberías hacer un alto. Deberías entender, deberías preguntarte en qué estás fallando, en qué estoy fallando. Porque realmente pienso que mi vida no tiene sentido en este momento. Cuando hay muchas personas que tienen una vida plena y la están viviendo a conciencia y a convicción. Eso es lo que nosotros debemos tener claro. Lo que nosotros debemos tener muy claro es que estamos vivos y que si estamos vivos es porque el Padre aún nos necesita y nos necesita para que ejecutemos ese plan de vida. Ahora, debemos entender y tener claro que no somos imprescindibles, que somos parte de un ajedrez, que somos parte de un engranaje y que nosotros debemos hacer lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer de acuerdo a los dones y talentos que tenemos. Pero si tú rehusas hacerlo, no significa que ese propósito se vaya a acabar. Esa es la diferencia que debemos tener entre el propósito de vida del Padre y el propósito de vida que nos ofrece el mundo. En el propósito de vida que nos ofrece el mundo, si tú, como parte de un engranaje, tú paras, todo el equipo se para. Todo el equipo realmente ya no sabe cómo avanzar. En la parte divina, en la parte espiritual, si tú paras, lo que va a hacer el Padre es que te va a reemplazar y va a poner una persona con los dones y talentos que ya conozca y que pueda ejecutar la obra que él ya sabe que tiene que ejecutar, que es solamente ir y sembrar la palabra, ir y llevar esa voz de aliento, ir y mostrar lo que realmente esa persona es y a quién le pertenece. Nosotros somos hijos de Dios. Somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. No debemos tener ninguna otra conexión. Debemos tener eso claro, que si nos mostramos realmente como el Padre nos hizo, como Él quiere que nosotros seamos, vamos a ser una buena influencia para las demás personas. Vamos a sacar a esas personas de ese hueco donde cada una de ellas se encuentra. Entonces, debemos entender y hacer entender a esas personas que cada uno de nosotros somos buenos, somos excelentes y que somos buenos en lo que nos propongamos hacer. Lo que no nos propongamos hacer, vamos a decir que somos malos. ¿Por qué? Porque somos esa parte negativa, esa parte realmente que no da a entender que tenemos muchos privilegios a través del Padre, que lo que Él dice y lo que Jesucristo dice en la tierra mientras Él estaba con nosotros, Él dijo, estas cosas las hago yo, pero ustedes podrán hacer esto mismo y cosas mejores. Entonces, si eso es lo que está diciendo, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué no tratar de inculcar esa fe, esa obediencia del Padre? ¿Por qué no mostrarle a esas personas que en todo lo que ellos se propongan pueden ser buenos? Y que cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros podemos dar lo que el Padre está esperando de nosotros. El Padre está esperando mucho en nosotros porque Él fue el que nos hizo a su imagen y semejanza, sabe qué capacidades tenemos, conoce nuestras fortalezas, conoce nuestras debilidades y es allí donde nosotros debemos enfocarnos. Esa debilidad que nosotros tenemos va a ser cubierta por la fortaleza de alguien. Esas fortalezas que nosotros tenemos va a servir para cubrir las debilidades de alguien. Cuando lleguemos a esa persona, ese es nuestro propósito de vida, hacerle ver que esas debilidades de esa persona realmente le sirve a otra, que siempre con esa persona que llegamos con debilidades y fortalezas, siempre se va a llegar a un balance. ¿Y el balance cuál es? Poder mostrar que somos hijos, poder mostrar que cada uno de nosotros tenemos algo para enseñar. Si yo tengo mi fortaleza en un aspecto, se lo voy a enseñar a una persona que tenga esa debilidad. La fortaleza de esa persona siempre va a ser mi debilidad. Siempre nos hizo en una línea de balance. Siempre nos mostró a que tengamos que llegar donde tenemos que llegar. Así es que lo que quiero decir con esto es que debemos ser claros en nuestra conciencia, en nuestra convicción. Debemos tener presente que lo que el Padre ha hecho contigo es para que tú lo disfrutes, pero que te dio tanto que tienes muchas personas a quien mostrarle lo que tú vives, lo que tú eres, lo que tú has hecho, lo que el Padre representa en tu vida para que esas personas salgan de esa forma, de esa zona donde ellos se encuentran, de esa zona donde ni siquiera saben qué es lo que tienen. Tienes esa capacidad de mostrar. El Padre te da la inteligencia, te da la sabiduría de poder llegar a esas personas de una u otra forma.
Tú tienes un lenguaje para llegar a esa persona que posiblemente yo no tenga. Cada persona manejamos un lenguaje apto para poder llegar a determinado tipo de personas. Todas las personas entienden nuestros mensajes de una forma muy diferente. Yo no le puedo llegar a cualquier persona, tú no le puedes llegar a cualquier persona, pero si hay una persona especializada y esa persona, el Padre te la pone al frente para que tú le llegues, para que tú le hables, para que tú le muestres, para que tú dejes saber realmente que esa persona es hija al igual que tú, que esa persona realmente puede llegar adelante y puede salvar realmente a lo que piensa, a lo que otra persona piensa que está perdido. El problema número uno de nosotros es que pensamos que porque tenemos una aflicción, que ya perdimos el mundo, que perdimos nuestra vida, que perdimos nuestra salvación. Las aflicciones vienen a nuestra vida, pero recuerden, las aflicciones son pasajeras. No hay ninguna aflicción que tú vivas que sea permanente. No hay ninguna aflicción que te dure a ti 100 años. No hay ninguna aflicción, inclusive no hay ninguna aflicción que te dure 24 horas. Si tú quieres poner en claro estos procesos, solamente debes pensar que cada aflicción es como el sol. Sale en la mañana y en la tarde se oculta. Eso es lo que pasa con nuestras aflicciones. Y la prueba es, tú no estás pensando 24 horas en una aflicción cualquiera que sea. Tú piensas en ella momentáneamente, por lo general, cuando realmente no estás ocupado en algo, cuando tu mente está divagando, cuando tu mente no está pidiendo esa oración. Y esa oración es la que nos saca a nosotros, de donde nosotros tenemos que estar. Nos limitamos solamente a lo que los demás digan, nos limitamos solamente a lo que las demás personas piensen. Ustedes deben entender que nosotros tenemos lo que otras personas necesitan, que esas personas tienen lo que yo necesito, lo que yo necesito. Y todo esto es un proceso donde podemos agradar a nuestro Padre Celestial a través de unificar esas necesidades con esas ofertas y esas demandas. Cuando estamos claros en ese aspecto, vamos a tener muy claro realmente quiénes somos, dónde estamos, por qué y para qué estamos. La vida de nosotros va a empezar a cambiar. La vamos a empezar a ver de una forma totalmente diferente. Vamos a ser claros en nuestra vida y vamos a mostrar claridad a los que realmente están en fuera de ese contexto. Hay un versículo también bonito que está en Gálatas. No lo voy a leer todo realmente, pero lo pueden leer y nos da mucha información. Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Y dice, lo que quiero decir es esto. Mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. En este aspecto, tienes que preguntarte, ¿tú eres un niño o tú eres todavía un esclavo? Si tú eres un niño y eres en este momento un esclavo, es porque realmente aún no has abierto esos regalos que el Padre te dio. Es porque aún lo mantienes, esos regalos que son los dones y talentos, lo mantienes en una caja fuerte. Y mientras tú no abras esa caja fuerte, realmente no vas a salir de la esclavitud, no vas a dejar de ser niño, no vas a dejar de llorar por realmente lo que se te presente en tu vida, sabiendo que lo que el Padre tiene para ti más adelante es mucho más grande que la situación que estás viviendo en este momento. Posiblemente por lo que estás pasando es una situación en la que el Padre te está poniendo allí y no digamos que Él te ha llevado allí un 100%. Es porque tú has abierto las puertas para llegar allí a ese punto por alguna acción u omisión. Pero aquí lo más importante es que te están permitiendo llegar allí para que realmente tú veas la diferencia de lo que es estar allá y lo que es estar acá. Es como cuando hablamos, digamos, de cualquier doctrina o religión y cuando más adelante tú dices, yo soy cristiano, tú ves la diferencia. Tú ves la diferencia, tú ves lo que se hacía en la doctrina en la que tú practicabas y tú ves lo que estás haciendo en este momento. Entonces, cuando tú ves esa gran diferencia, en ocasiones yo personalmente digo, no me quejo de haber pertenecido a la doctrina a la que yo asistía, porque en este momento puedo ver la gran diferencia de lo que es, de lo que era y de lo que soy ahora.
de cómo vivía anteriormente, pegado de un diario, pegado de un ahora, pegado de una hora, pegado de un pasado y siempre pensando en el futuro. Entonces, por pensar en el futuro, dejaba de vivir mi presente. Por pensar en que tenía de pronto que ahorrar para un mañana, entonces de pronto dejaba de comer lo que yo quería comerme hoy, solamente por pensar que tengo un mañana y que mañana tengo que guardar para mañana. Ahora, no estoy diciendo que no pensemos en, en ese mañana, que en ese mañana que no seamos unos mayordomos, unos administradores buenos. Solo que tenemos que, no tenemos que llegar a ese límite de sobrepasarnos y dejar de pronto de consumir, de tener lo que yo he querido consumir hoy, solamente porque hay un mañana y porque ese mañana no sé si existirá. Cuando pensemos en ese compartir, cuando pensemos en esa multiplicación, pensemos que el Padre siempre nos provee siempre y cuando, hago mucho énfasis, seamos buenos administradores y buenos mayordomos. Él no te va a castigar por lo que estés gastando de más siempre y cuando tenga una función específica, que es mostrarle a los demás que tú tienes lo que necesitas hoy y que cada día vas a tener lo que vas a necesitar en ese día. Entonces no pensemos en el mañana, pensemos en que hoy tengo para mis gastos, en que mañana voy a tener para mis gastos, en que pasado mañana voy a tener para mis gastos, sin necesidad de alejarme de esa mayordomía, de esa administración que el Padre ha ejercido en mí. Entonces, cuando ya tenemos eso claro, debemos tener en cuenta que nosotros ya no vamos a ser esclavos de cualquier familia, no vamos a ser esclavos de nadie, sino que somos hijos de Dios, que somos herederos del Padre y que somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo, que somos hijos, que somos dueños que somos hijos del dueño del oro y la plata. Y que gracias a Él, que gracias a Él, que gracias a ese Rey maravilloso que mandó su Hijo, nosotros recibimos la herencia. ¿Y qué es lo más importante? Esa herencia es la salvación, es esa paz interna que podamos vivir cada día, es esa paz que podamos disfrutar en cada momento de nuestra vida, es esa paz que podamos compartir. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy claro. Efesios 1:17 dice, le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Cuando debemos enfocarnos mucho en este versículo, porque estamos hablando de que ese Dios, y nos han enseñado de que ese Dios es el Dios castigador, de que ese Dios es el Dios que está pendiente de lo que tú haces equivocadamente para castigarte cuando realmente el punto es, Él está pendiente de lo que tú haces para corregirte, para decirte por ese camino ya no puedes ir, porque ese camino es el equivocado. Y si tú estás viviendo en ese camino y te estás yendo por ese camino, vas a arrastrar a muchas personas por ese camino, lo cual no es lo correcto, lo cual no es el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Debemos enfocarnos, debemos enfocarnos en que ese Dios al que llamamos Dios es nuestro Padre, que es el que nos guía, que es el que nos encamina, que es el que nos salva, que es el que nos cuida, que es el que nos protege, que es el que nos provee, el sanador número uno. Tengamos en cuenta a quién, a quién estamos siguiendo. Tengamos en cuenta qué es lo que estamos proclamando, a quién estamos proclamando. Tengamos en cuenta a quién estamos pidiendo. Y cuando digo a quién estamos pidiendo, no estamos hablando de la parte material, porque debemos tener claro que la parte material ya la tenemos todos completamente cubiertas desde el día de nuestro nacimiento. Enfoquémonos a quién le pedimos diariamente por sabiduría, a quién le pedimos diariamente por revelación, a quién le pedimos diariamente por cada una de nuestras necesidades espirituales, que son muchas, pero nos enfocamos más en pedir cómo se suple la compra de un vehículo, cómo se suple la compra de un apartamento, pero no nos enfocamos en cómo llenar nuestra mente, nuestro corazón de lo que es ese Padre al que nosotros representamos aquí en la tierra. Así es que tengamos claro, somos hijos, somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Estamos representando a nuestro Padre y eso representa eh, una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, aunque no es difícil, no es complicada. Es solamente vivir de acuerdo a lo que Él te muestra,
de acuerdo a esos códigos, de acuerdo a ese decálogo, de acuerdo a ese manual de vida que Él ha puesto a nuestra disposición. Pero tenemos que tener ese enfoque, poder estar dispuestos a entender ese manual, a cuando realmente nosotros vamos a leer ese manual, entonces podamos tener el discernimiento, la revelación para nosotros poder entenderlo y poder mostrarlo a otra persona. Así es que bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final en el día de hoy de Vivencias con Propósito. Solamente pues tratar de decirles que estos videos, que estas enseñanzas, yo sé que alguien más las necesita. Entonces, empecemos a multiplicar estas enseñanzas. Esto es evangelizar. No te estoy diciendo que tienes que creer lo que yo te estoy diciendo. Estoy diciendo solamente que comparto contigo lo que yo vivo. Quiero mostrarle de una forma sencilla, de una forma honesta, cuáles son mis vivencias. Y que tus vivencias, si no son iguales, no significa que estés fuera del camino. El Padre nos hizo a cada uno con una huella digital, nos hizo diferentes, nos dio diferentes formas de enseñar, nos educamos de una forma diferente, a una velocidad diferente también. Lo único que debemos tener es el mismo contexto, estar en la misma página de quién es nuestro Padre Celestial, a quién debemos clamar y qué es lo que debemos clamar. Así que muchas gracias, nos veremos la próxima semana aquí en un segmento más de Vivencias con Propósito. Chao, chao.